buen día, buena tarde o buena noche. Mi nombre es Felipe Sánchez y bienvenidos a este nuevo espacio dentro de Films llamado Mesa Redonda, de agujeros negros a las tres virtudes teologales, un espacio en donde estaremos hablando sobre cualquier tipo de tema de la cultura universal, incluyendo ciencia, tecnología, cine, arte, etcétera. Y el día de hoy estamos aquí para hablarles sobre un subgénero de la fantasía japonesa conocido como Isekai, el cual generalmente es ocupado en mangas, novelas ligeras y anime. Y para eso, el día de hoy me acompañan, por un lado, desde su cripta de histeria colectiva, el Dr. Braham. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Qué gusto que me hayan invitado. Espero, pues ahora sí, aprender y compartir todo lo que sea sobre este tema. Ahora sí que yo soy un fan rabioso, pero del anime tradicional. Sé de los nuevos, pero tengo mis opiniones muy encontradas al respecto. Así que va a ser interesante ver lo que podemos aprender de toda esta situación. Muchas gracias, doctor. También con nosotros se encuentra el licenciado en Psicología, Noé Ballesteros. Noé, buena tarde, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias por invitarme, muy contento por estar aquí a ver en qué charlamos, ¿no? Cómo va esta conversación. Excelente. Y por último, pero no por eso menos importante, con nosotros también se encuentra el cinefotógrafo, realizador, escritor y poroflex humano Dionisio Deseano. Dio, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Aquí esperando igual aportar datos interesantes al tema y pues como todos nos gusta el anime. Excelente. Isekai. Acorde a Wikipedia y según lo que tengo aquí, el Isekai literalmente significa mundo diferente, en el cual un individuo, generalmente o curiosamente oficinista o nini, termina siendo teletransportado a un mundo de fantasía medieval o termina reencarnando en este tipo de mundo. Y algo muy interesante es que creo que no es la primera vez que vemos, dentro de la cultura de la humanidad, este tipo de inmersión en mundos ajenos o externos a los nuestros. Quisiera recordar, por ejemplo, el caso de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En donde termina justamente en un mundo completamente distinto al nuestro. Tenemos también Viaje al Centro de la Tierra o Viaje a la Luna de Julio Verne, en donde también es esta inmersión al centro de la Tierra o esta exploración lunar. Tenemos también la Divina Comedia de Dante Alighieri, en donde Dante justamente desciende a los infiernos y pasa tanto por el infierno, purgatorio y finalmente el cielo, que son estos mundos monstruosos también, estos mundos ajenos completamente a la experiencia humana cotidiana. Y por último, más no por eso menos importante, tenemos también el mito de Orfeo y Eurídice, en donde justamente tenemos el descenso también al inframundo de Orfeo para conseguir el alma de su amada, ¿no? Entonces son relatos que han estado en el imaginario colectivo desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, justamente los japoneses contemporáneos, como buenos japoneses y buenos contemporáneos, aportan ciertos elementos y ciertas estructuras al género, ¿no? Entonces, para ilustrarnos un poquito más, doctor, por favor, díganos cómo, cuáles son como sus principales características y cómo se origina, ¿no? todo esto. Pues bueno, a ver, me mataste toda la introducción con Alicia en el País de las Maravillas, pero bueno, precisamente eso iba, ¿no? La idea de que un protagonista entra a una tierra fantástica está desde muy atrás, muy atrás. Vaya, si queremos irnos a lo más remoto que tenemos en la historia, podríamos decir que la épica de Gilgamesh es también un isekai, o sea, porque Gilgamesh desciende al inframundo, anda ahí cotorreando con los dioses, anda haciendo desmadre y medio para encontrar su meta, ¿no? Que es esta hierba de la inmortalidad. Pero, vaya, no es ajeno a nuestro pensamiento, eso es lo importante. La literatura lo toma, lo retoma, lo lava y lo vuelve a colgar y lo vuelve a usar. Eso siempre va a estar, ¿no? Ahora, en lo que es pues la animación, el manga, el anime, es un tema que sí comenzó temprano, pero no fue de lo más temprano. Vaya, yo
ahora sí que no me considero un experto, pero yo creo que de pues, los más viejos, así que puedo ubicar, pues es más bien por los 90s comenzaron este género en muchos sentidos con, bueno, aquí en México las conocimos como las guerreras mágicas. Probablemente puede haber por ahí alguna novelita ligera japonesa que nunca se adaptó a anime o a manga, pero ahí sí no soy tan bueno, no soy tan ñoño. A mí la verdad el primero que vi de ese estilo fue Guerreras Mágicas. Es Clamp, ya quien las conoce pues tiene sus opiniones. Yo todavía no les perdono lo de X, que nunca lo acabaron. Pero bueno, está bien, o sea, este sí se acabó afortunadamente. Yasha, bueno, Inuyasha, hijos, es yo creo el que marcó el género del Isekai en forma, o sea, un villano que no pueden matar, que intentan matar como 10 veces y no lo logran, o sea, es desesperante. Ya para el final, ya dices, ya maten a Naraku, o sea, de veras, ya, el tipo ya es así como la cucaracha villana del anime, o sea, que si se separa en fragmentos y que están venciendo a los fragmentos, que si se absorbe a alguien, que si se lo come, que si no se lo come, que lo tenemos que rescatar. Bueno, marco todos los tropos de cómo salvar al mundo, cómo salvar un mundo. Curiosamente Inuyasha nunca te queda claro si viajan al pasado o si realmente es un mundo paralelo, ¿no? Porque es este mundo fantástico basado en la era feudal japonesa. Entonces parece como que es y parece como que no es. Y nunca te queda claro si la protagonista es como una descendiente lejana de la sacerdotisa, que ahorita se me fue su nombre. Pero el punto es, hay todo un show ahí de es, no es, qué pasa, cómo pasa, y en el fondo el romance, ¿no? Que vaya, parece que es como una regla básica de todo anime de viaje a otro mundo, también allá encuentro el amor, ¿no? Y lo que me gusta un poco de estos animes es que, bueno, comienzan con el tropo de la chica escolar japonesa, pero vaya, es todavía estoy en la escuela y acabo en otra dimensión, ¿no? Como comentó Felipe al inicio, bueno, ahorita ya es más bien el nini, el oficinista que vive una vida horrible y que vaya, su escape es salir a otra dimensión, llegar de algún modo, ya sea que muere y reencarna, ya sea que es el elegido, de nuevo, en el más puro estilo, yo abro el libro y me elige el libro, el héroe del escudo, que luego vamos a llegar allá. Pero el punto es, comenzamos en los 90s que el tropo era la chica que viaja a otra dimensión, ¿no? A veces acompañada de amigas, a veces sola. Siempre es una adolescente que acaba en donde, bueno, en un lugar de conflicto y ella es la que lleva la solución creativa, ¿no? Y de esa época, digo, también hay otro que se llama 12 Reinos, que es bastante decente. Me gustó mucho sobre todo porque comienza con la protagonista, que es el Isekai por excelencia, pero luego te comienza a contar historias de todos los otros reinos. Y entonces se vuelve un arco muy interesante porque todos los reinos tienen historias padres. Y bueno, nunca vi si llegaban a conjuntarlo todo, pero fue un buen esfuerzo. Y bueno, ya para cerrar, pues yo creo que el que ya marcó así el tope del género fue Scaflowne. No sé si lo vieron, pero igual, misma historia. Adolescente, viaja a un mundo de ficción y se enamora del héroe atormentado que maneja la armadura maldita, y la armadura maldita lo va a volver un loco que va a destruir todo. Pero es buena, o sea, realmente yo cuando la vi, la Elova, por ejemplo, muy bien logrado. Y sí es una situación de, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con este género, no? Pero bueno, ya ya se subió el anciano a hablar de que en sus tiempos era mejor el anime de Isekai. Pero bueno, yo no digo que no me gustan los contemporáneos, solo digo que, bueno, de ahí parten, ¿no? Es así como esta versión de Candy Candy de Remy. Ahora vamos a enviarlos a otra dimensión, a otro mundo, a otra realidad, para que de ahí se encuentren, ¿no? Y yo creo que eso fue para inspirar luego videojuegos, y luego los videojuegos de regreso inspiran el anime, lo cual es algo así como una inseminación cruzada muy rara. Pero bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muchas gracias. Le recuerdo, doctor, que casi todos aquí estamos por llegar a los 30, así que no se preocupe por la edad, doctor. Dio, te veo con ganas de participar. Ah, sí. Oh, sí. Bueno, hablando igual un poquito sobre la introducción,
una de las que se te pasaron fue el Mago de Oz. El Mago de Oz igual retoma el viajar a otro mundo, incluso tiene poderes, tiene una misión, es la elegida, o sea, también tiene como las mismas, ahora sí que es la historia, ¿no? Ya hablando un poquito más de igual del Isekai, sin mencionar los animes que mencionó el doctor, pues uno de igual del 90 y tantos, 95, 96, yo lo consideraría como de igual de los inicios de, pues, Punto Hack. Él toma como tal, la premisa como tal que se volvió tan famosa en el 2012 después, que es, entro a un videojuego y en el videojuego me quedo y tengo que sobrevivir en el videojuego para poder salir. La historia va muy sencilla de que, bueno, no sencilla, más bien al contrario, ahí toman el por qué se quedan en el videojuego es la cuestión de que entra un virus informático y el virus informático hace que nunca se puedan hacer el logout. Entonces tienen que descubrir por qué una organización terrorista hizo eso con el videojuego. Está muy interesante, solo que sí está medio revuelta porque son varias series y varios spin-offs. De ahí hay otra serie que yo alcancé a ver todavía en el 9 a las 12 de la noche cuando empezaron a pasar anime raro. Se llama en español Aquellos que matan elfos o que aquellos que cazan elfos. Que igual, o sea, trata de una sacerdotisa elfa hace un conjuro para atraer a unos héroes. Van a ayudarle y trae a una chica amante pues ahora sí, otaku de la milicia, un tanque que aparte que tiene el espíritu de un gato, un peleador y sería como asesina. Y entonces ellos hacen un grupo para poder defender, se supone, la tierra de los elfos. Pero pues empieza a pasar, por ejemplo, en ese anime se agarra más por la comedia. Y empiezan a pasar situaciones que al final terminan pues, en situaciones muy embarazosas o algunas veces medio chistosas. El otro, voy a hablar de otros dos. También uno es de Gainax. Es Abenoshi Maho Shotengai. Nos saca como un pedacito de mercado donde de un día para el otro hay una pues disrupción espacio-tiempo temporal, así cosa algo raro. Y entonces dos niños se transportan a otro mundo paralelo donde tienen que escapar de ahí, pero todos son parodias. Entonces hay parodias de Hollywood, parodias de mismo Evangelion, parodias de Love Hina, parodias de Duro de Matar, o sea, se vuelve algo más chistoso. Y el último sería un manga que se llama Matsuki. Hacen un museo interactivo donde te pones unos gogles. Esos gogles te permiten entrar como a la ciudad en época Edo. Y entonces, si te los quitas, nada más ves por así que puros pantalla verde, por así decirlo. Y puntos y ya, de reconocimiento y ya. Hay gente que está actuando ahí como si fuera de época Edo y así. Pero la cosa es que por un desperfecto que nadie sabe, se teletransportan varios chicos de una expedición escolar al mundo de la época Edo con monstruos. Y entonces se tienen que enfrentar a cómo salgo de ahí, pero yo ya sé la historia, entonces sé qué es lo que va a pasar. Pero en ese entonces no se consideraban tanto Isekai. El término Isekai es muy nuevo relativamente. Antes te lo presentaban como aventura y fantasía, a lo mucho. Claro, es muy interesante porque sí, como bien dices, Dios, el término como tal es muy nuevo, abreva de muchas fuentes, ¿no? Ya hablábamos de la cuestión de la literatura, pero también tenemos la cuestión de los JRPG, que empiezan a justamente establecer todas estas, todos estos tropos que, como bien decía el doctor, van a empezar a alimentar todo este tipo de historias. Pero bueno, antes de pasar a otra cosa, Noé, por favor, coméntanos, ¿qué piensas? Pues mira, la verdad es que todo esto que han mencionado es sumamente cierto e interesante, pero sí, creo que hay algo que resaltar que es como muy curioso. Justamente cuando inició todo este movimiento en los 90 y demás, ha habido una diferencia
pues bastante peculiar, perdón, para los que son, digamos, actuales, ¿no? Para empezar, pues justo iniciaron las chicas, ¿no? O sea, todo este dilema, lo que presentaban de moverse a otra realidad, etcétera, eran las chicas, mujeres, las que iniciaban como este movimiento, ¿no? Y había una diferencia también muy grande, porque si se han dado cuenta, por ejemplo, en los actuales siempre es como, pues me muero o me transporto allá y pues me quedo ahí y justamente tengo que hacer yo lo que tengo que hacer, ¿no? Sin embargo, en los isekais de antes, pues era muy interesante porque había como una fecha límite o tenías como un punto máximo para lograr lo que necesitabas y así poder volver, digamos, a casa, ¿no? Digo, no en todos, pero en muchos era una variante muy importante, ¿no? Ahora, mencionaba, por ejemplo, también Inuyasha, ¿no? Y creo que mencionó algo muy importante, esta parte del... No sabemos si era como una descendiente de la sacerdotisa, yo la verdad tampoco me acuerdo, pero sí hay algo que es como muy curioso. Se habla como toda esta parte de saltar a una realidad diferente, pero en muchos otros también se toma esta parte del tiempo, simplemente porque para nosotros también es como una realidad distinta. No es lo mismo vivir ahorita en el 2020 a, no sé, pasarte con tan solo 300 años atrás, era un mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que para cualquiera sería como un choque de realidad justamente que te saca de contexto completa y totalmente. Justo lo que mencionabas de esta parte de los RPGs y demás es que hay como un crecimiento, ¿no? Esta parte de evolucionar, irse como mejorando. Y hemos visto que muchas veces simplemente por ser el elegido, pues ya, eres como el todopoderoso, ¿no? Por así decirlo. Y aquí no, en los isekai es bastante curioso porque si bien muchos sí llegan y ya hacen como el despapalle de yo soy el mejor, en muchos otros puedes ver esta evolución justamente que tienen gracias a las diferentes perspectivas que les están manejando. Entonces creo que toda esta parte es muy importante a raíz de justamente este choque de realidades que vas manejando y se pueden ir viendo reflejadas en también la evolución del mismo subgénero, ¿no? Del isekai, como durante un tiempo fue nada más el poder hacer, digamos, entregarle la patita a alguien más, y ahora es liberar a todo un continente de un ente maligno, ¿no? Hay un anime que me gustaría tocar porque justamente fuera de cámaras lo hablaba con Dio, Zero no Tsukaima, ¿no? Muy claro, ¿no? Con Saito. Saito termina por azares del destino dentro de este mundo de fantasía invocado por Luisen, y vive una serie de aventuras, una serie de retos y tentaciones, se enfrenta al final al final boss, como diríamos, y justamente lo que se hace Zero no Tsukaima, aunque queda muy abierto, cierra, porque Saito a final de cuentas regresa a su casa. Es un círculo cerrado, o sea, a final de cuentas tenemos un principio, un medio, un desenlace, tenemos toda una serie de progresión dentro del personaje y bien o mal acaba, ¿no? Y muchas veces no parece que exista un deseo por sus autores de que la aventura acabe. O sea, de repente me da esta impresión, como por ejemplo de Konosuba, siempre intentan, una vez que los arcos narrativos concluyen, ver la forma o la manera de abrir más o de hacer la aventura más grande. Y digo, en lo personal eso me resulta como muy digo, sé que tiene que ver con una cuestión de escapismo, pero vamos, de repente siento que puede llegar a afectar la narrativa de los mismos. Creo que toda esta parte de que ahora ya no hay un límite, por así decirlo, sí se lleva la trama por completo a veces por donde quieren, ¿no? Porque tendrían que aprender a manejar, por ejemplo, todos estos power-ups que de repente se sufren, o tienen que también buscar la manera de inhabilitarlos o de quitar personajes y dar, por ejemplo, roles a algunos otros secundarios, como ha pasado en algunos de estas últimas publicaciones. Entonces sí estoy de acuerdo en que afecta muchísimo la narrativa de un isekai, al menos
justo ahora que no tengan un límite, por así decirlo, una meta específica para poder regresar a esta parte de su realidad, ¿no? Pero creo que es justamente también lo que ha impulsado a que genere como tanto movimiento, porque vamos, somos seres humanos, ¿no? Siempre estamos buscando como más y cómo poder crecer y cómo explotar nuestra imaginación, por así llamarlo. Entonces creo que justamente esta parte fantástica y el reto aún más grande es lo que llama tanto la atención, y no solamente como espectadores, sino incluyendo tú has visto cómo de repente se desarrolla el personaje que pues siempre quiere como más, ¿no? De una forma u otra, ya sea inconsciente o conscientemente. Creo que ya también depende del autor el saber hasta dónde sí o hasta dónde no. Yo creo que la razón por la que no acaba se llama dinero, o sea, sucio y asqueroso dinero. Cuando ven que algo pega, ¿para qué le dan un cierre? O sea, la industria del anime en Japón es una vaca que da mucho. Y en mercancía, en figuras de acción, en películas, ovas, todo eso es muchísimo dinero, de hecho. Entonces, Konosuba es genial, la verdad es de esos isekais modernos que rompen todas las reglas. Pero bueno, ya cae en la parodia en muchos sentidos. O sea, a mí me matan de risa. Los personajes son muy buenos. Pero sí entiendo que ya estamos llegando a ese nivel de... Es que nosotros mismos nos burlamos. Ahora, me estaba acordando de otro anime que curiosamente sí tiene inicio, tiene final. Está muy bueno. Podría considerarse isekai, en el sentido de que el protagonista viaja al pasado. En inglés lo llamaron erased, así como borrado. Y es de este chavo que tiene la habilidad de corregir algunas cosas que pasan, pero siempre sufre una herida por ello, ¿no? Él regresa a su infancia, donde está bien chiquito, y sabe que va a haber un crimen horrible y lo está tratando de evitar. Entonces, juega con la idea del isekai en el sentido de que viaja a otra realidad, viaja a su pasado, y es muy interesante el misterio de quién lo hizo. Solo que ya no es tanto el isekai moderno, porque vaya, hay incluso momentos en los isekais modernos donde el protagonista puede llamar sus stats, o sea, literalmente puede ver cuánto tiene de fuerza, cuánto tiene de agilidad, oye, tengo una habilidad nueva que no sé qué hágase, y la prueba, ¿no? Y ahí yo ya es donde digo, pues ya es prácticamente un tributo al videojuego, o sea, ya estás atrapado en un videojuego, casi casi. Y de ahí, bueno, ya cuando ya descaradamente se vuelve el videojuego, tenemos Sword Art Online, que es otro que no sabe acabar. La primera temporada es buena. Después echaron la de la variante alterna del mundo de las armas, que ok. Y luego ya ahorita andan con la guerra del inframundo, con el Kirito en coma, y bueno, es así como de, oigan, ya déjenlo morir, ¿no? Y bueno, de nuevo, no es malo Sword Art Online, solo que sí ya llega a aburrir. Yo creo que está mejor logrado, por ejemplo, la de Log Horizon, que ahí la discusión es más de, ok, estás atrapado en un videojuego, mano, pero ¿qué significa morir y renacer? Porque digo, los protagonistas en los juegos pueden regresar. ¿Qué significa vivir aquí? O sea, ¿qué tipo de interacciones? ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo conseguimos el dinero? Se comienzan a meter en unos rollos de economía en mundo de fantasía muy interesantes. Interacciones entre otros gremios, todo eso vale mucho la pena en ese anime. Llega un momento en que sí la pierden, o sea, tiran el balón y ya no saben cómo llevarlo. Pero la verdad, la segunda temporada creo está muy interesante. No sé si lo vayan a continuar, es de esas cosas que dices, pues igual y ya perdió vapor, ¿no? Pero bueno, sí, ahora, cuando estaban comentando, Dio, la del videojuego y que se quedan atrapados en él, me estaba acordando de Tron, que fue de una película de Disney, y que precisamente es eso, o sea, digo, sin ser un isekai, es un isekai, está marcando las pautas de, oh por Dios, me quedé atrapado en un videojuego, ¿no? Igual, en animación norteamericana está la serie de Calabozos y Dragones, que también tiene todas las pautas y los tropos del isekai, o sea, aunque es animación americana. Igual, esa nunca acabó, o sea, nunca llegaron a casa. Existe un episodio, o sea, existe el script del episodio, pero nunca lo animaron de cómo terminaría. Y bueno, pues ahora sí que yo siento que el problema es el dinero. O sea, cuando ya le comienzan a decir esto nos va a dejar dinero, extiéndelo hasta que aguante. Sí, pues tristemente la economía tiene mucho que ver en este negocio, ¿no?
como bien dice el doctor, pues el dinero es dinero, aprende algo dinero. Y obviamente es eso, pues, lo que mueve al mundo, lo que marca las tendencias en lo que se va presentando en cada medio de entretenimiento, independientemente de si es anime o no. Y ahorita que tocaban el punto justamente de Sword Art Online, es el anime que hizo el boom, o sea, que hizo que esto diera para arriba y que, pues, para bien o para mal, sentó las bases de lo que seguirían presentando. En sí me gustaría centrarme un poco en el personaje de Kirito, porque Kirito en sí se volvió como un tropo muy regular dentro de cómo debería de ser el tipo de protagonista de este tipo de formato, que nos presentan a un héroe genérico, ¿no? O sea, es un personaje o un protagonista que cuando llega ya es así super overpowered, que te empiezas a dar cuenta que no hay un avance dentro de la narrativa del personaje, o sea, siento que a veces termina como estancado. Y si bien puede funcionar en primeros capítulos o primeros episodios para engancharte y para decirte, ah, no, este güey era un perdedor en la realidad, pero aquí es un chingón, siento que a veces eso nos aleja un poco de su narrativa y de su mundo. Es que, por ejemplo, la cuestión del héroe, el héroe, si te das cuenta, siempre ha estado como una persona que se tiene que adaptar, tiene que hacer un viaje para aprender y pues llegar. Ese es el héroe como tal. Y al final tiene que evolucionar, como dicen. Ahora, ¿por qué se ha ido como deformando hasta este punto? Siento que es por lo mismo. O sea, al final, compara a un héroe de hace 12, 13 años. El de Saito de Zero no Tsukaima, junto con a Kirito de Sao. Y no difieren mucho desde un inicio. O sea, al final empiezan prácticamente en el mismo punto. La cosa es que Saito sí evoluciona completo, ¿no? El punto es que Kirito siento que también lo que tuvo fue que la misma historia no lo deja evolucionar. La misma historia lo detiene. En el primer arco tú lo ves y sí funciona como héroe. Y es un héroe que realmente te emociona verlo. En un inicio, por lo menos en el primer arco. Llegando al mundo de las hadas y después al de las armas y después a todo lo demás. Ahí es donde no lo deja la misma historia evolucionar. ¿Por qué? Porque ya dicen, ya llegó a su tope y ahí se va a quedar. Y lo único que evoluciona es para sí mismo en su forma de pensar de, bueno, voy a hacer algo para mejorar y que no vuelva a pasar esto, pero para la demás gente, él ya no evoluciona como tal. Se revolvió un recurso, ok, si a One Punch Man le sirvió que fuera invencible, ¿por qué no lo hacemos en Isekai? Antes de One Punch Man no había ningún héroe overpowered así de grande. Sí estaba Overlord, pero pues tú, o sea, lo entiendes porque es una persona que siempre se quedó ahí en un juego. Y que me trataban como un villano dentro de mi propio juego. Entonces ya soy así de poderoso. O sea, ¿eres tan poderoso para convertirte en el villano de tu propio anime? ¿O te sigues siendo un héroe y nunca vas a acabar? Y te entras como en un ciclo shonen de pues aventura, 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 aventura por dinero y pues ya ahí se queda. El recurso de volver una persona overpowered es tan fácil para iniciar una historia que te permite, que por eso han salido como mil y una. O sea, empiezas a tener como 1001 variantes del mismo overpowered. De si lo hice por sin querer, no lo quería, o pedí la media del poder de aquí para ser tranquilo y pues termino siendo la media de todos. Entonces, o sea, empiezas a ver muchas variaciones de un solo tropo. Pero al final solamente es un recurso. Lo que le pasa a Kirito al final, en ese tiempo donde estaba Log Horizon, No Game No Life y Kirito, o sea, los tres eran overpowered, pero por su capacidad uno por su capacidad de inteligencia, el segundo su capacidad de diplomacia, y el tercero nada más por dar espadazos. Pero al final tenía o sea, tenían en ese entonces sentido. Cuando ya todos los demás se empiezan a volver la fórmula y tenemos la fórmula más y sacan los 20,000 animes, es cuando ya lo vemos mal. En un inicio no veías a Kirito mal. No te cansas todavía del personaje. Te cansas cuando lo ves volando con las hadas y dices, ¿por qué no haces lo que hiciste en la temporada pasada?
la verosimilitud del personaje. Por ejemplo, a Saito, tú lo veías que hacía algo en la primera temporada y lo hacía al mismo tiempo en la última temporada. ¿Por qué? Porque tiene una lógica en su propio mundo, él, y es verosímil en lo que puede hacer y que no puede hacer. El hecho de que te pongan a Kirito tan débil en una segunda temporada, pues te cae todo. Que es algo que, por ejemplo, le pasa en la de Re:Zero. El protagonista no es verosímil con el hecho de que, ok, me muero y regreso, pero parece que también se le borra la cabeza porque no hace nada para poder avanzar de las cosas que ya tuvo experiencia. Y es donde la verosimilitud se cae. Y entonces donde dices, otro personaje menso. O sea, o te cae mal. Entonces, de los pocos animes ahorita, actualmente, o del 2012 para acá, que tengamos, o sea, que tienen realmente un peso para marcar algo y que los puedas volver a ver y te gusten y así, es la verosimilitud en sus actos. El hecho de que agarres y digas, bueno, soy overpowered, pero sé que no voy a hacer un ataque grande. ¿Por qué? Porque me cargo a toda la ciudad. O aplicar la cuestión de Saitama en tipo One Punch Man, aunque no sea Isekai, de me vale ñonga y tiro todo el meteorito porque es algo que solamente me importa a mí. Yo quisiera opinar un poquito. Es de los cómics, pero de nuevo, todo está relacionado. Hay un escritor muy famoso que se llama, creo que fue Warren Ellis, que estaba trabajando para DC Comics y de repente pues, le ofrecen escribir a Superman. Y él estaba muy preocupado porque, pues digo, Superman, que no se ha contado ya de Superman, y te estoy hablando de los 90s. Y en aquel entonces Alan Moore no estaba peleado a muerte con DC. Entonces, pues, los dos son ingleses, entonces le preguntó, oye Alan, tengo este problema. Me ofrecieron escribir Superman y estoy preocupado por ser original. Y Alan Moore le dijo, mira, no hay malas historias, hay malos escritores. Y yo creo que eso es mucho el tema con el tropo. No creo que Isekai se vuelva viejo o cansado. Yo creo que lo que, como dice Dio, debe ser coherente. O sea, si el tipo desde el inicio puede lanzar bolas de fuego por el culo, que siga lanzando bolas de fuego por el culo. Nadie se lo va a reclamar, nadie le va a hacer raro porque es un mundo de fantasía y vale, ¿no? Pero si de repente ya no lo hace y ya no recuerda que puede hacerlo, es cuando ya te comienza a doler. Yo, por ejemplo, animes donde el héroe o villano, porque ahora está de moda también eso, que es el protagonista, se vuelve overpower, a mí lo que me duele es que los mismos escritores ya no saben para dónde llevarla. O sea, por ejemplo, Overlord comienza bien, o sea, de nuevo, independientemente de lo tonto y todo estúpida que puede ser la trama, está bien, pero ya les comenzó a dar cosita porque ya, por ejemplo, hay un momento en que para Demiurgo, que estaba teniendo un programa de experimentación con humanos, y él dice, oye, no, espérame, eso quizás esté un poquito pasado de... va a llamar la atención, mejor no lo hagas. Y entonces decide pararla, pero el punto es, son malos. Y técnicamente los que trabajan para él son villanos, son monstruos. Entonces, ahí es donde comienzas a decir, a ver, mano, pues vas a acabar siendo el villano de la historia. O sea, aunque te duela, tú eres al que van a querer vencer. Que vaya, si son honestos y lo llevan bien, va a quedar padre. A mí, por ejemplo, la saga de Tanya la Malvada está divertida, pero no tenía necesidad de decir, es un oficinista que era un tiburón empresarial y de repente muere y renace como una loli. O sea, de nuevo, no necesitabas contar eso, simplemente justificar que pues, es mala o es mala, ¿no? Y ahí es donde comienza a ver estas circunstancias de, bueno, pero ¿dónde me lleva la historia, no? La saga Tanya la Malvada está en cierta forma recapitulando las guerras que hubo antes de la Guerra Mundial. Y está interesante porque hay unas nociones ahí de similitudes en los conflictos que se ponen divertidas si eres un ñoño de la estrategia. Y te entretienes, o sea, va bien. Pero siento que va en una dirección en la que ya no vas a saber qué hacer. No hay problema si el villano es villano, o si el héroe es el héroe, o si está hiper OP, o si es un inútil. Lo divertido es cómo llegan a la historia. A mí Re:Zero, la verdad me desespero. O sea, sí entiendo que tiene momentos muy buenos. Pero como bien menciona Dio, este tipo de veras se le borra la memoria cada vez que regresa, o qué pasa. O sea, es demasiado tonto a veces. Entonces cuando ya te comienzas a desesperar un poco, ¿no? Pero bueno, tiene sus fans. Yo no digo que sean malos, o sea, pero de nuevo, ya a mí me cansó. O sea, ya llegó un momento en que dije, esto no va a ningún lado.
mi reflexión es nada más vean las primeras temporadas, a lo mucho las segundas. Y hasta ahí van a ir bien. Ya después ya no valen la pena usualmente. Es que sí, siempre es esa parte de querer explotar todo a más no poder, lo que nos pasa pues a llevar todo por la borda. Entonces, pues sí, simplemente quedarnos. Fíjate, por ejemplo, con Sao, bueno, Sword Art Online, whatever, el primer capítulo es buenísimo, buenísimo, porque te da las bases de todo, absolutamente de todo. La primera temporada dices, ok, está bueno, pero justo ya después se viene todo para abajo, todo este cruce de mundos y no, es simplemente, es decepcionante, ese es el problema, te llega a decepcionar, justo como dice. Entonces, pues no creo que sea como lo más adecuado que sigan viendo más allá de la segunda temporada, si es que hay alguna, ¿no? Entonces, creo que es lo más que puedo aportar en este punto, porque no veo nada más. Se va a ir a llorar a su cuarto ahorita, güey. Pero, mira, en contraste, te pongo un anime que está muy bien hecho. El héroe del escudo. El héroe del escudo, de nuevo, cómo llega a donde llega, cómo lo tratan, por qué le va tan mal, está muy divertido. Y poco a poco, digo, él mismo va demostrando quién es, va luchando por lo que cree, nunca, vaya, lo sientes honesto en su búsqueda. Son castrantes los otros héroes, sí, pero también es un buen tropo el yo sí estoy creciendo, yo sí estoy cambiando y estos tipos siguen en su mismo viaje de poder pensando que es un juego, ¿no? A mí me gustó mucho el héroe del escudo, se me hizo muy buen anime. Tiene mucho potencial, tiene mucha carnita. Y yo creo que ese sí va a acabar algún día, o sea, porque parece que esto de los relojes cada vez se está poniendo más intenso. Está todo el rollo de los otros héroes del otro mundo, que parece que hay una competencia ahí para ver qué mundo queda, o sea, porque te dan a entender que no es pura casualidad que vienen, invaden y hacen cosas, o sea, está padre todo ese rollo. Ahorita el manga precisamente ya le permitieron viajar al otro mundo, ¿no? Entonces él está en este otro mundo donde de vuelta regresaron sus stats a cero, que eso está muy divertido, pero está encontrándose a los héroes de allá y está interesante, o sea, creo que le están llevando bien. Ahora, sí, la pueden perder, en cualquier instante pueden tirar la bola y arruinarlo, ¿no? Tiene que comenzar bien, pero mantener el vapor es todo un arte y luego no es tan sencillo, o sea, al final, ¿qué pasa si cambian de estudio? ¿El guionista va a ser el mismo? No lo creo. A veces tienen para apoyo al escritor, ¿no? O sea, muchas veces el mangaka, pues allí los asesora, pero a veces no. Y luego los mangakas acaban peleadísimos con las adaptaciones, o sea, ha pasado. Entonces también es todo un tema ahí como de cómo lo logramos, ¿no? Hay que también saber decir, oye, esto es una miniserie, esto es una serie larga, vamos a terminarlo aquí, va a parar aquí, vamos a continuar a hacer otra historia. Pero, de nuevo, es complejo, o sea, es entre el escritor y el estudio que de repente le dicen, oye, te seguimos dando tanto dinero, pero ahora haznos un arco adicional porque ya la gente quiere verlo de nuevo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues es difícil. Es difícil tener ese reconocimiento y decir, no, ya esta historia no da para más. Y pues es complejo. Díganselo a los superhéroes acá de DC y de Marvel. Hataraku Maosama. Es el... Creo que seguramente lo han visto. Es el... inversa. En la inversa, el rey demonio viene a este mundo. En un mundo sin magia, pues él no puede controlar tanta magia, entonces no tiene tanto poder. Pero también llega la heroína que lo está persiguiendo. Entonces, al final se tienen que enfrentar con la pues falta de aventura que hay aquí en la Tierra, y que la máxima aventura sería, pues tengo que conseguir un trabajo. La heroína se hace una de estas de marketing, de telefonía, ¿no? Ajá, él se hace ¿qué? Trabaja en un McDonald's al final. El equivalente, sí. Quiere ser su gerente más grande de McDonald's, porque se lo pone como el personal. Su segunda al mando, pues como ya no lo puede cuidar, ¿de qué mejor forma lo puede cuidar si siendo su ama de casa? Entonces, o sea, todo se adapta al mundo real. Y entonces, eso siento que ese no pegó tanto, pero tiene un gran valor en cuestión del tropo. El tropo a la inversa te da mayor habilidad para poder hacer y deshacer.
¿Por qué? Porque al final él sigue siendo el Mao-sama. Cuando se enfrenta a una persona que viene por él, pues él tiene su poder para poder agarrar y deshacer la ciudad. Pero no lo hace, ¿por qué? Porque dice, bueno, quiero pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque me estoy preparando para mi gran regreso. Entonces, y ahí es cuando entra la verosimilitud. El personaje, qué tan verosímil es y qué tan está bien con sus propios objetivos y valores. Al final también, por ejemplo, de los de el tropo inverso, pues tenemos Recreators, donde los personajes de los mangas llegan al mundo real para buscar a sus creadores y se enfrentan con el hecho de que su propio mundo es o sea, que está devastado, que tienen hambrunas, que tienen guerras, que tienen todo. Al final solamente es entretenimiento para los dioses. O sea, ahí lo toman del otro lado. Sí hay batallas, sí hay todo, pero al final lo toman ok, soy un entretenimiento para ustedes. La muerte de mi hermano, la muerte de mi padre es entretenimiento para ti. Entonces, sí hay formas de cómo encontrarle nuevas variaciones y que sirvan, sin que se vuelvan así como el típico del típico del típico del típico del típico. Bueno, recuerden que hace un rato les mencioné, quédense con la primera temporada, ¿no? Ok, ¿a qué voy con esto? Usualmente todas estas obras de los mangakas, inclusive de los ilustradores, pues se puede entender mucho se llega a conocer mucho de la persona que está escribiendo, porque justo lo que hacen es justamente dar como esta parte de su personalidad, de su ideología, de todo este pensamiento propio a su obra, ¿no? Entonces eso es muy interesante y justo a partir de del tropo inverso resalta algo interesantísimo, que es esta parte de la adaptabilidad, ¿no? Pues digamos, por ejemplo, del demonio aquí a la ciudad, ¿no? Al día a día, por así decirlo. Y es justamente esta parte del cómo nosotros mismos nos tenemos que adaptar a toda esta realidad, ¿no? Porque pues hay que ser honestos y sinceros, no podemos ser pues siempre lo que nosotros queremos, ¿no? Hay que adaptarse también a lo que la sociedad dicta, por así llamarlo. Entonces toda esta parte del recibimiento de cómo te recibe el mundo y de lo que puedes hacer o no en él, pues es muy fuerte, es un choque de realidad increíblemente fuerte para cualquier personaje. Y bueno, si para un personaje es fuerte, imagínense pues para nosotros, ¿no? Como individuos reales, por así llamarnos. Justamente esta parte del mundo fantástico donde podría o no haber estas reglas, estas limitantes. O en dado caso, por ejemplo, el invertido, de cómo estos seres omnipotentes llegando aquí son básicamente nosotros mismos, ¿no? Se tienen que atener a las mismas reglas, ya sea por elección o porque no les queda de otra. Entonces, creo que mencionabas algo muy importante de lo que hacía un mangaka o algo por el estilo, el sentir que lo que hace es real. Y pues así es, ¿no? Creo que todo lo que se hace es real ya sea porque lo está poniendo en un papel o porque lo está proyectando de su misma historia, de su misma mente. Pero sí, inclusive hay mangas o animes de mangakas y animes, ¿no? Donde podemos ver esta misma historia, frustración, etcétera, que tienen ellos mismos al momento de crear una historia y cómo lo que mencionabas, estos estudios te pueden llegar a ayudar o a poner la pata. Justamente quisiera lanzar dos preguntas al aire. La primera de ellas es, bueno, ¿por qué es qué digo, ya empezamos a hablar un poquito de eso, ¿por qué es tan popular, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a nivel general podríamos decir que le atrae a la gente de ver este tipo de historias? Y la segunda es, bueno, en la vida real, si alguno de nosotros acabara en un mundo de fantasía, magia y diversión, pues cómo sería como realmente el choque, ¿no? O sea, si sería algo parecido a lo que sucede o incluso lo que sucede termina siendo un poco pues por encimita o por arriba, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente acabara un mundo tipo Isekai, ¿no? O sea,
Es que depende, o sea, mira, de nuevo, ¿en qué mundo quieres acabar? ¿En uno tipo Berserk? Híjole, no te conviene. O qué tal en Goblin Slayer, o sea, habla de mundos culeros, o sea, yo siento que eso de que yo soy especial y puedo lograr habilidades en un mundo diferente es como un sueño de poder muy raro, ¿no? Lo más probable es que con trabajos podrías ser granjero, o sea, con trabajos podrías estar ahí de mercader en un puesto en la esquina, ¿no? En vez de decir que yo soy el que va a salvar al mundo, ¿no? Pero bueno, vaya, igual estoy siendo demasiado cruel conmigo mismo, pero también siento que es una fantasía de poder. O sea, en mi opinión es una fantasía de poder porque la gente está muy frustrada con el mundo que tiene, con la vida que tiene, y entonces sueña que si se va a otro mundo va a encontrar lo que aquí no tiene. Pero la verdad es como... es un escapismo, o sea... En la antigüedad la gente leía novelas para hacer eso, ¿no? Ahorita es mangas y juegos los que juegas, ¿no? Pero es un escapismo en realidad, es una necesidad de no me gusta aquí, quiero irme a otro lado. Ahora sí que paren al mundo, me quiero bajar, ¿no? Como dicen. Y bueno, pues esa es mi opinión. Por ejemplo, ahorita menciona el doctor algo muy importante, el escapismo o al final, la mayoría de Sao para acá, la mayoría de los protagonistas siempre tratan de tener eso. Incluso Sao en el primer episodio se oye algo afuera y dice, por fin ya puedo regresar a jugar. O sea, antes de ponerse el Nerf Gear. O sea, lo dice incluso ahí, o sea, lo utilizan como medio de escape para... Kazuma, todos los, la mayoría de los, ninis que salen como protagonistas, al final, o hikikomori, que es allá el fenómeno real, son eso, están escapando y se vuelve el género del escapismo. Ahora bien, como dice, ahora sí que la pregunta, si llegas a otro mundo, pues, es que, como dicen, ¿qué tal? ¿Qué te garantiza que sea un mundo que realmente puedas tú controlar? O chance si llegas a un mundo que realmente no tienes control. Entonces, está complicado. O sea, si tuvieras como tal, si te dicen literalmente, vas a entrar a un mundo de videojuego y tienes tus stats y tienes todo, es un poquito diferente, porque pues sabes que es algo de fantasía. Sabes que puede ser que revivas, tienes otras parámetros o cosas ahí listos para poder que te ayuden a ti como ayuda realmente. Pero si nada más te botan en un mundo así, pues realmente es sobrevivir al final. No se vuelve otra cosa más que, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? No me dice nada, pues sobrevivir. Llama mucho la atención esta parte de la fantasía y justamente de la idea del qué pasaría si yo fuera ese personaje. O estás viendo a un nini, como les dicen, que llega a ser un héroe, ¿no? Y bien piensas, ese podría ser yo, ¿no? Podría ser yo el que está salvando al mundo, pero no lo estoy haciendo, lo estoy viendo y es algo que me gustaría hacer, que me llama. Creo que eso es lo que llama mucho la atención, justamente porque también se ve como esta facilidad del personaje de poder llegar y hacerlo, ¿no? Porque, pues, bueno, al menos en los actuales, pues llega y ya es el mejor de los mejores, ¿no? Vemos que por lo menos tiene un buff muy bueno, ¿no? Entonces, pues no causa como tanta dificultad para poder hacerlo. Y es justamente esta contradicción, o mejor dicho, este choque que podríamos tener, como mencionó el doctor, de llegar a esa realidad o llegar a una realidad justo tipo Berserker, ¿no? O sea, llegas, o sea, imagínate, apareces y te ven y dicen, un extraño, te matan y ya, ¿no? O sea, no. Hay creo que esta dicotomía de ideales y realidades, ¿no? Y es justo la otra pregunta, si esto sucediera, ¿qué podríamos o cómo sería nuestro comportamiento? Y creo que estoy súper de acuerdo en que lo primero que intentarías hacer es sobrevivir, ¿no? Porque estás en un mundo extraño y no sabes qué hacer. Imagínate, si cambiarte de escuela te causa un estrés muy fuerte, cambiarte de un mundo a otro, pues va a ser muchísimo peor, ¿no? Estás solo, no conoces nada, ni siquiera sabes si te van a entender, ¿no? Para empezar, porque la primera barrera va a ser el lenguaje, la segunda va a ser tu imagen, ¿no?
La tercera, pues el mundo, ¿no? En sí mismo. Entonces, pues creo que podríamos tener inclusive una comparativa del clásico, ¿qué pasaría si hubiera una invasión zombie, ¿no? Pues muchos dicen, no, pues yo sería la mera verdura y estaría ahí además asesinando zombies, matándolos, salvaría a mis amigos, iría por mi familia, mi novia me diría que me ama o iría por Scarlett Johansson y ahora es mía para siempre, ¿no? Porque la salvé. Y no, la realidad es que la mayoría de nosotros estaríamos muertos, ¿no? Porque, pues porque así es la vida, ¿no? Ya sea por deficiencia inmunológica, porque no corremos lo suficiente, porque estábamos dormidos al momento de la invasión, no sé, por una y mil cosas, ¿no? Porque casi Entonces, todos pesamos más de 90 kilos. exactamente, Historia real. entonces pues es justamente ese choque de lo que podría o no pasar, ¿no? Pero pues la realidad es que pues la mayoría de nosotros pues terminaríamos muertos, ¿no? O no pasando de, como decía, simples granjeros o de un oficio cualquiera, ¿no? Simplemente para poder sobrellevar la situación. Digo, claro está que hay sus excepciones, como, digamos, no diría que un intelectual, sino más allá algo como un médico o un, un estratega, digamos, del ejército o algo por el estilo, pues probablemente, ¿no? Porque pues con esos conocimientos, dependiendo de la realidad a la que llegues, pues pueden llegar a ser útiles o no, ¿no? Pero bueno, creo que sería como el contraste que podríamos encontrar en toda esta parte. Bueno, pues ya un poco para ir cerrando, muchachos. Pues bueno, el género del Isekai, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es una moda que tarde o temprano pasará, tarde o temprano llegará otro género, otro tipo de personajes, otro tipo de historias que empezarán a llamar más la atención y poco a poco irá decayendo? ¿O si realmente es algo como mucho más profundo y algo que tendremos ahora sí que ya de a cajón, como lo pueden ser las comedias románticas, recuentos de la vida, el shonen, el shoujo, etcétera, etcétera, etcétera? Pues sin duda creo que es que aquí yo recaigo en las dos opciones. Sí fue una moda y sí ha sido una moda porque todos repiten el mismo patrón, ¿no? O sea, la mayoría. Y por eso es que hay tantos que dices, o sea, como muy mediocres, sin duda. Pero también eso pasó en los otros géneros, ¿no? Creo que justamente se va o ya se está posicionando, la verdad es que yo creo que sí, como algo, pues digamos, perpetuo, por así decirlo, gracias a justamente todas estas variantes que se han dado, ¿no? Entonces, pues mi conclusión al respecto es esa. Sí fue una moda, sí tuvo un boom, pero gracias a eso se estableció y yo creo que sí se va a poder establecer como algo más continuo. Sin embargo, como en todos los subgéneros, las ramas que hay, pues sí va a haber buenos, malos, muchos olvidables, muchísimos que se van a poder dejar de lado y van a ser pocos los que en realidad van a poder resaltar. Ok, a ver, ¿yo? ¿Sí? Sí. ¿Puedo? Sí, por favor, sí. adelante. Adelante, doctor, por favor. Mira, yo también coincido con Noé. No creo que se vaya a extinguir. Yo creo que va a continuar. Creo que ya tuvimos el pico más grande en una sola temporada. Creo que más de 3/4 de los animes eran isekais. Ya fue así como no se han llevado. Va a ir bajando. O sea, definitivamente fue una moda en algún sentido, pero no es una moda que se vaya a ir. Yo creo que esto llegó para quedarse. Gracias. Okay. Muchas gracias, doctor. Dio. Ok, igual, de la misma forma, igual creo que ya llegó para quedarse. En un inicio no lo teníamos como un género, al final ahorita nada más era un recurso y una palabra. Y pues ahorita ya como tal ya los podemos considerar un género. Y hay de todo, de chile, mole y pozole en el Isekai, desde los Isekai basuras que tenemos, Isekai buenos que están, incluso unas joyas bien raras de, no sé, morir, reencarné en una máquina expendedora de sodas,
de morí, reencarné en un súcubo y ahora me dedico a la prostitución. No sé, morí y ahora reencarné en un oso y construyo casas. O sea, hay varias, hay cosas muy raras. O el ser llamado a otro mundo con tu mamá, ¿no? Ah, también, o me llamaron a otro mundo con mi propia madre, o sea. O incluso hay uno de yo morí y reencarné en Yamcha de Dragon Ball, o sea, sí existe. Pero o sea, un destino peor que la muerte, cara. Entonces sigue habiendo nuevas cosas, es un terreno no explorado y que creo que lo están explorando de una manera muy cómica, por así decirlo. Hay 1001 isekais que ahorita van a empezar a salir y van a salir en cuestión de webtoon, manga, anime. Entonces, pues, como tal se quedó. Y ya vamos a tener... Claro, se va a ir degradando, o sea, es algo normal. Como en un inicio teníamos hace 10 años, 15 años, 20 años, puro shonen. Y no salíamos del shonen. Y nada más era shonen y shoujo y ya. O sea, ahorita sí ha ido degradando, va a empezar a juntarse con otros géneros. Entonces, como dicen, puede ser que salga una buena historia. Puede ser que sí, y que cambie y que dé un preámbulo y de ahí para adelante sean diferentes los isekais también. O sea, pero pues ahora sí que el tiempo lo dirá. Ya nomás para cerrar, quiero agradecerle a cada uno de nuestros participantes. Igualmente, por favor, si nos pueden dejar sus redes sociales para que la gente pueda seguirlos, empezando por ¿cómo se esto? A ver, pues con Noé, ¿a ti cómo pueden encontrarte en redes sociales? Pues muy sencillo, como en Facebook Noé Ballesteros, pero tengo, por ejemplo, una página que se llama Psicología para la Vida, donde pueden contactarme para dudas y cualquier cosa, y tengo un proyecto musical que pueden encontrar en Instagram como Valle-Noé, Valle con B de bueno. Y pues esas son mis redes sociales principales. Excelente. Doctor, a usted, ¿en dónde lo podemos encontrar? Me pueden encontrar en Twitter como Chuntaro Melquisedec, que es así como el Doctor Extraño, pero región 4. Es @chuntarome. Gracias. Dio, finalmente, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Pues a mí en Twitter como @Dionisius, así como suena, con puras Y, y como en Facebook como Diogaki. Y pues ya. Excelente. Bueno, pues a nosotros nos pueden encontrar como Films en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Si llegaron hasta acá y les gustó el material que hemos armado para ustedes, por favor, denle like, suscríbanse, compartan y ya saben que ahí estamos y estamos al pendiente. Y si quieren aportar algo más del Isekai, por favor, déjenos sus comentarios. Nosotros, por lo general, leemos todos. Esperemos volvernos a ver pronto para seguir hablando de más temas, porque esto apenas está empezando. Muchas gracias por ver Mesa Redonda y nos vemos.